Epicentro, bienvenidos a este tiempo de Epicentro en casa, donde vamos a estudiar juntos la palabra del Señor. Así que bienvenidos, gracias por estar allí, ahí muy puntuales y con toda la disposición en esta noche para juntos, no solamente adorar al Señor, sino también entregarle a Él nuestras necesidades, estudiar su palabra, recibir el consejo de su palabra. Así que vamos a entregar este tiempo en las manos del Señor. Padre, gracias te damos por regalarnos hoy la vida, gracias te damos porque hoy nos das un día más de vida, nos diste la bendición. Desde que nuestros ojos se abrieron pudimos ver y contemplar tus misericordias sobre nuestras vidas. Muchas gracias, Señor, te damos por tu cuidado y por tu favor. Señor, en este momento queremos presentarte este tiempo y pedirte, amado Espíritu Santo, que seas tú ministrando, que seas tú obrando en nuestras vidas, que seas tú trayendo esa libertad, que tú hables a nuestros corazones, que tú, Señor, quites todo lo que hay en nuestras vidas que estorba, que seas tú, Señor, hablando, Señor, a cada corazón. Gracias te damos por tu presencia, te bendecimos, Señor, y te damos gracias porque creemos lo que tu palabra nos dice, que donde hay 2 o 3 reunidos en tu nombre, tú estás en medio. Gracias, Señor, porque hoy habemos muchos a través de esta conexión unidos en tu nombre, con el deseo de adorarte y con el deseo de buscar tu presencia. Gracias, Señor, te damos. Te bendecimos, Señor. Y vamos a leer la palabra del Señor. Sí, vamos a leer juntos antes de adorar al Señor en esta noche. Y vamos a leer lo que dice el Salmo capítulo 66. Dice la palabra del Señor: griten alabanzas alegres a Dios todos los habitantes de la tierra. Canten de la gloria de su nombre. Cuéntenle al mundo lo glorioso que es Él. Díganle a Dios qué imponentes son tus obras. Tus enemigos se arrastran ante tu gran poder. Todo lo que hay en la tierra te adorará. Cantará tus alabanzas, aclamando tu nombre con cánticos gloriosos. Vengan y vean lo que nuestro Dios ha hecho, los imponentes milagros que realiza a favor de la gente. Abrió un camino seco a través del Mar Rojo y su pueblo cruzó a pie. Allí nos alegramos en él, pues con su gran poder gobierna para siempre. Observa cada movimiento de las naciones, que ningún rebelde se levante desafiante. Que el mundo entero bendiga a nuestro Dios y cante sus alabanzas a viva voz. Nuestra vida está en sus manos. Él cuida que nuestros pies no tropiecen. Nos pusiste a prueba, oh Dios. Nos purificaste como se purifica la plata. Nos atrapaste en tu red y pusiste sobre nuestra espalda la carga de la esclavitud. Luego colocaste un líder sobre nosotros. Pasamos por el fuego y por la inundación, pero nos llevaste a un lugar de mucha abundancia. Ahora vengo ante tu templo con ofrendas para cumplir los votos que te hice. Sí, los votos sagrados que hice cuando me encontraba en graves dificultades. Por eso sacrifico ofrendas quemadas a ti, lo mejor de mis carneros como aroma agradable y un sacrificio de toros y chivos. Vengan y escuchen todos los que temen a Dios y les contaré lo que hizo por mí, pues clamé a Él por ayuda, lo alabé mientras hablaba. Si no hubiera confesado el pecado de mi corazón, mi Señor no me habría escuchado. Pero Dios escuchó, Él prestó oídos a mi oración. Alaben a Dios, quien no pasó por alto mi oración, ni me quitó su amor inagotable. Amén y aleluya.
Así que vamos en esta noche a adorar y exaltar el nombre del Señor, porque Él ha hecho grandes obras y maravillas a favor nuestro. Por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. Viviré por lo que veo, viviré por lo que siento. Yo sé que aquí conmigo estás. Yo sé que tú eres grande, Dios. Por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. Viviré por lo que veo, lo viviré por lo que siento. Yo sé que aquí conmigo estás. Yo sé que tú eres grande, Dios. Por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. Cristo, creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo, creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo, creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti. Por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible, creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo, creo en ti, creo en ti. Creo en ti, Cristo. Sí, Señor, creemos en ti, creemos en tu poder, creemos en tus promesas, creemos que tú estás presente, que tú estás en medio nuestro. Señor, en este momento queremos presentarte nuestras necesidades, queremos presentarte, Señor, nuestras familias, nuestras vidas. Queremos, Señor, pedirte que nos perdones y nos limpies de nuestros pecados, que seas tú, Señor, obrando en este momento en la
vida de tus hijos, en la vida de cada uno de nosotros. Que tú quebrantes de nuestro corazón todo lo que estorba para que podamos hacer tu voluntad. Señor, también pedimos para que nuestras familias se acerquen a ti, para que nuestras familias tengan un encuentro personal contigo, para que nuestras familias, Señor, te reciban como Señor y Salvador, para que ellos sean salvos al recibirte a ti como Señor de sus vidas. Oramos, Señor, para que todo lo que hay en sus mentes y en sus corazones que ha impedido que ellos te conozcan, que tú lo quebrantes y que todo lo que se ha levantado en contra del conocimiento tuyo sea quebrantado en sus vidas para que puedan acercarse a ti con libertad. Oramos por aquellos que están enfermos, por aquellos que están hospitalizados, que se encuentran en clínicas, en sus hogares, por aquellos a quienes, Señor, les están, Señor, apartados, Señor, por causa, Señor, del COVID, por causa de esta enfermedad o de otras enfermedades. Pedimos a ti, Señor, que tú traigas sanidad, que tú traigas medicina a sus cuerpos, Señor, que todo el que está enfermo, tú traigas sobre sus cuerpos salud y medicina. También pedimos porque seas obrando esos milagros financieros, pedimos esa provisión de manera sobrenatural para tu pueblo y que seas tú supliendo, Señor, para toda necesidad, para ellos, para nuestras vidas, para nuestras familias. Señor, gracias te damos por tu presencia. En tus manos entregamos nuestras necesidades, confiando en lo que tu palabra dice, que todo lo que pidamos en oración, creyendo, lo recibiremos, Señor. Pues, Señor, tú tienes el poder para obrar, tú tienes el poder para hacer lo que para nosotros es imposible, pero para ti es posible. Oramos por esos matrimonios, oramos por la restauración, Señor, de esos hogares. Oramos, Señor, para que podamos caminar en sabiduría, viviendo conforme al consejo de tu palabra y no conforme al consejo, Señor, de este mundo. Pedimos a ti porque tú traigas libertad a todo aquel que necesita ser libre, todo aquel que reconoce que es esclavo al pecado. Pedimos a ti, Señor, para que tú traigas libertad a cada corazón, Señor, libertad en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor, te damos. Entregamos a ti toda ansiedad porque tú tienes cuidado de nuestras vidas. Amén. Bueno, familia Epicentro, muy buenas noches. Bienvenidos a aquellos que acaban de ingresar a la transmisión. Hoy es un día donde desde nuestras casas, desde nuestros hogares, queremos animarles para que juntos estudiemos la palabra del Señor. Y esta noche continuamos con nuestro estudio bíblico. ¿Cómo podemos estar seguros de que Jesús habita en nuestro corazón? ¿Cómo podemos estar seguros de que el Señor ha venido a nuestras vidas? El martes anterior estuvimos por la palabra de Dios mirando estos aspectos importantes que nos enseña Dios a través de su palabra acerca de la necesidad de recibir al Señor Jesús en nuestras vidas, en nuestro corazón, de abrirle la puerta en nuestro corazón a Él e invitarle para que Él sea nuestro Salvador y nuestro Señor. Le hemos dado y entregado nuestra vida a Él. Alguien que lo ha hecho haciendo una oración de fe y haciendo una entrega voluntaria, confesando con su boca y creyendo en su corazón esto, ¿cómo puede estar seguro entonces de que verdaderamente Jesús ha venido a su vida y ha venido a habitar en su corazón? La seguridad no está en nuestras emociones, no está en que si nos sentimos o no, sino nuestra seguridad está en la fe y en la confianza de lo que dice la palabra del Señor. Por eso es tan importante que conozcas lo que dice la palabra del Señor, que conozcamos todo lo que la palabra del Señor habla acerca de la salvación y de esa promesa de salvación para nuestras vidas.
porque quizás has escuchado que alguien te ha hablado, quizás alguien te ha compartido de este mensaje, pero tu fe no debe estar en lo que dice esa persona, sino en lo que dice la palabra del Señor. Por eso queremos animarte para que si no tienes una Biblia, consigas la palabra del Señor, una Biblia, y comiences a estudiarla, comiences a mirar lo que dice la palabra del Señor, y ojalá tomes apuntes, compres una libreta y allí puedas colocar todos esos versículos para que luego tú desde tu Biblia puedas estar mirando y reafirmando eso que vamos a estar durante todos estos martes aprendiendo de la palabra del Señor. Así que vamos a comenzar leyendo lo que dice la palabra del Señor en el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículos desde el 11 al 13. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Aquí entonces la palabra del Señor nos habla que Jesús vino a los suyos, es decir, al pueblo hebreo, a los judíos. Pero dice que los suyos no le recibieron, los suyos le rechazaron. Pero dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Tenemos esta promesa. Todo aquel que cree en Jesús, que cree en la obra que hizo Jesús por nosotros, ahí tiene sobre su vida esa promesa, y es que comienza a ser un hijo de Dios. Por eso el versículo 13 nos reafirma que estos hijos de Dios no son engendrados por voluntad humana, no son engendrados por hombres, no son engendrados por linaje humano ni por linaje de sangre, sino que son engendrados por Dios. Así que esta herencia de ser hijos de Dios no es por nuestra humanidad, por nuestros padres, por nuestros abuelos, sino es directamente por Dios. Así es, por eso es tan importante que entendamos cuál es esa promesa de salvación para nuestras vidas, y es lo que dice, a los que creen en Jesús. Aquí es muy claro, amor, ¿cierto? Cuando dice a los que creen en su nombre. A los que creen en su nombre. Jesús, ese nombre significa Salvador. A los que creen que Él es el Salvador, que Dios el Padre envió al mundo para nuestra salvación. A los que creen en su nombre, les dio poder, autoridad, porque eso significa la palabra potestad. Les dio la potestad de ser hechos, no solo llamados, hechos hijos de Dios. Nuestra seguridad, como lo decía la pastora hace un momento, descansa en esta verdad. No lo que nuestra mente y nuestro pensamiento, sentimientos o emociones quieran decirnos, sino nuestra seguridad está en la promesa que nos da Dios, quien ahora es tu Padre, mi Padre, nuestro Padre. También la palabra del Señor nos habla en Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Aquí entonces está la promesa también de parte del Señor, que aquí si alguien toca, aún el Señor viene y toca la puerta de nuestro corazón, de nuestra vida, pero el que toma la decisión de abrir su corazón, de permitirle a Jesús entrar en su vida, es ahí donde Jesús entra y mora con nosotros. Es como cuando alguien llega a la puerta de nuestra casa y timbra, como hace un momento nos sonó el citófono, pero de nosotros está la decisión de abrir la puerta.
En nosotros está. Y el deseo del Señor es que tú le puedas abrir la puerta de tu vida al Señor, que tú tomes esa decisión y le digas, sí, Señor, yo quiero que tú entres en mi vida y que seas mi Señor y mi Salvador. Es una decisión personal, es una decisión que no se toma a nivel familiar. No es que si tu papá le recibió ya tú no necesitas, o si tus padres o si tus abuelos, no. Es una decisión personal, porque Dios golpea a la puerta de nuestro corazón a través de lo que alguien nos comparte, aún a través de esta transmisión. El Señor está tocando la puerta de tu vida, quizás es la primera vez que escuchas este mensaje. Dios está tocando la puerta de tu corazón, pero es tu decisión, es nuestra decisión abrirle o no nuestro corazón a Él. En el texto bíblico están dadas las condiciones para que Él entre. El Señor dice, si alguno oye mi voz, eso es lo primero, oír la voz de Jesús. La voz del Señor Jesús está a través de la palabra que Él habló, y la palabra que Él habló está escrita en la palabra de Dios, en la Biblia, en las Escrituras. Y lo segundo, abre la puerta. La puerta es o significa tu voluntad y mi voluntad, nuestro corazón. Así que si estas dos condiciones están dadas en tu vida, Él promete lo siguiente: entraré a Él. A Él significa dentro de Él. Cenaré con Él y Él conmigo. Y eso tiene que ver con lo que en el contexto cultural de aquel entonces sucedía cuando una persona que no conocía a otra se interesaba por establecer una relación mutua, afectiva o una relación familiar. Se invitaba a cenar. Y mediante la cena era la manera pública de decir, quiero establecer una relación contigo, cercana, de amistad, de afecto, de compañerismo, de relación familiar o de relación comercial inclusive. Así que Jesús dice, yo entraré a Él, número 1, y número 2, cenaré con Él y Él conmigo. Yo comeré con Él y Él también comerá conmigo. Esta invitación es la invitación que el Señor ha hecho para cada uno de nosotros. Si tú has oído su voz, la voz de la palabra de Dios hablándote, haciéndote ver la necesidad que tienes de Él como Señor y como Salvador, y si le has abierto la puerta, entonces debes saber de que Él ha entrado en tu vida. No es algo que se siente en lo físico, no es algo que se experimenta en lo físico, aunque a veces es tan drástica puede ser la conversión que experimenta una persona cuando por primera vez rinde su vida a Jesús y le invita a su vida. Algunos han experimentado un llanto, un quebranto, un gozo, una paz, una felicidad. Pero mis amados, a partir de ese momento hay algo que sí va a ocurrir, y es que no volveremos a ser los mismos porque hemos vuelto a nacer. Se ha engendrado en nosotros la vida de Dios. Él es el que viene y engendra esa vida en nosotros, y esa vida es espiritual. En el espíritu, en tu interior, en mi interior, comienza esa nueva vida de Dios y con Él. Esa vida que ya muchos de ustedes tienen y que otros también están comenzando a vivir en estos días. Me gusta, amor, como dice en esta versión, Nueva Traducción Viviente, ese versículo 20 de Apocalipsis 3. Dice, mira, yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré y cenaremos juntos como amigos. Qué hermoso. Es eso lo que el Señor viene a hacer en nuestra vida. Porque cuando recibimos a Jesús, no es que cambies a un sistema religioso, no es que hayas recibido un sistema o un cambio, como muchos dicen, no, yo tengo claro mi religión y a mí nadie me va a cambiar. Nosotros no te animamos a que cambies de religión. Lo que te animamos es que recibas a la persona que puede traer vida y salvación eterna, el único que puede llevarte a la salvación. Y aquí me encanta como dice, y cenaremos juntos, como amigos. Eso es lo que Jesús quiere hacer para tu vida.
ser amigo de cada uno de nosotros. Así que bueno, vamos entonces, como es tan importante que nosotros coloquemos nuestra fe y nuestra confianza en lo que dice la palabra del Señor, por ese motivo vamos a mirar otros versículos que nos hablan acerca de esa promesa de salvación para nuestras vidas. ¿Por qué? Porque es importante tener esa seguridad en nuestro corazón. Así que vamos a mirar lo que dice la palabra del Señor en Juan capítulo 3, versículo 19 al 20. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz, y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Aquí entonces la palabra del Señor nos dice cuál es la razón por la cual la gente se condena aún después más de 2000 años donde Jesús vino, aún la gente se condena. ¿Por qué? Porque vino la luz al mundo y los hombres amaron más sus pecados. Sabemos que la Escritura dice allí en los versos anteriores, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Así. Entonces Dios, por amor a ti y por amor a mí, envió a su Hijo para darnos vida eterna. Él no quiere, Él no desea, no es su voluntad que los hombres se pierdan, que los hombres nos perdamos. Entonces hay personas que dicen, ¿cómo un Dios amoroso puede condenar a la gente? ¿Cómo un Dios de amor puede permitir que la gente se condene por la eternidad en ese lugar de tormento y castigo eterno que está preparado o que fue creado y preparado no para las personas, sino para el diablo y para los demonios? ¿Cómo puede ser esto posible? Pues la Escritura nos dice aquí, y en labios del Señor Jesús, la condenación se da porque la luz vino al mundo, pero los hombres rechazaron la luz. Amaron las tinieblas y no vinieron a la luz, porque la intención de venir a la luz es que se manifieste cuál es mi condición, pero no vienen a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Así que esa es la causa por la que las personas se condenan, porque rechazan la luz, aman las tinieblas y abrazan el pecado. También la palabra del Señor nos dice en Juan capítulo 8, versículo 34, y aquí este es un pasaje donde nos habla el cómo describe Cristo al hombre que comete pecado. En el verso 34 Jesús responde y dice, de cierto les digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Entonces dice aquí la palabra del Señor que todo aquel que comete pecado es esclavo, es decir, está subyugado a la voluntad, no a su propia voluntad, sino a lo que lo direcciona ese pecado. El pecado le domina, el pecado le esclaviza y el pecado le impide que tenga una nueva vida. Así es. También vamos a mirar lo que dice Juan capítulo 3, versículo 36. Y aquí la palabra del Señor nos habla qué le sucede a las personas que rehúsan creer en el Hijo de Dios, que rehúsan creer en esa luz que vino al mundo. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él. Aquí es muy claro cuando nos está hablando la palabra por qué viene la condenación, porque las personas rehusaron creer en el Hijo de Dios. Aquí la palabra rehusar no tiene que ver tanto con sentimientos, emociones, sino con la voluntad. Rehusar es que yo conscientemente estoy rechazando aquel que Dios, por amor a mí, ha enviado para salvarme. Como tú dices, amor, por amor a nosotros ha enviado a salvarnos, porque como lo dice la palabra del Señor en Juan capítulo 1, versículo 29, Él es el Cordero de Dios que quita
el pecado del mundo. Entonces ahí es donde está nuestra condenación, o la condenación para aquellos que rehúsan creer en Jesús. Es porque Dios envía la solución. Dios envía, nos da, mira, esta es la solución para tu problema, para tu enfermedad, para la enfermedad de la humanidad que se llama pecado. Pero el hombre rechaza esa salvación, rechaza esa bendición que es Jesús para nuestras vidas, nuestro Salvador. Aquí podemos ver claramente entonces cuál es la causa por qué los hombres se condenan, pero también cómo podemos como hombres pecadores ser salvados por Dios mediante el creer en el Señor Jesucristo y el recibirle y saber que Él es la luz y abrazar la luz y comenzar a caminar en la dirección de la luz, siguiendo la voz del Señor a través de su palabra. Esto es algo que nosotros continuamente nos gusta estar enseñando a la iglesia, enseñando a través de los discipulados, porque es aterrador ver cómo muchas personas que se congregan en iglesias, en congregaciones o aún que llevan muchos años participando de los servicios de la iglesia, pero son personas que no tienen la seguridad de su salvación. Son personas que quizás conocen principios, doctrinas de la palabra del Señor, pero no conocen o no están seguros de lo más importante para sus vidas, y es la seguridad de salvación. Nosotros solemos preguntar a los que están estudiando la Escritura, ¿crees que eres salvo? Y algunos responden diciendo, no lo sé. ¿Cómo podría realmente estar seguro de que soy salvo? Hacemos preguntas como, por ejemplo, si hoy tuvieras que partir de este mundo a la eternidad, si hoy dejaras esta vida, es decir, si la muerte tocara tu puerta hoy, ¿a dónde irías por la eternidad? ¿Estás seguro de que irías a la presencia de Dios? Y muchos también titubean al responder esto y dicen, la verdad no estoy seguro, creo que no me he portado tan bien como para entrar al cielo. O otros dicen, sí, por supuesto, porque he sido un hombre ejemplar y porque he sido una mujer ejemplar. Y esto es equivocado. ¿Por qué debemos estar seguros de nuestra salvación? Porque lo más grande que Dios tiene para darte es tu salvación. Todas las otras cosas corresponden a esta vida. Y esta vida es pasajera, es temporal. Entonces alimento, vestido, bienestar, protección y otra serie de bendiciones que también son promesa de Dios, tienen que ver con esta vida temporal, que la Escritura la compara como un abrir y cerrar de ojos, como la neblina que a la mañana tú ves, pero tan pronto el sol sale, se disipa. Así es esta vida, es temporal. Pero realmente lo importante es nuestra vida eterna. Y la razón principal y más importante por la que Jesús vino fue para dar solución al problema de la condenación del hombre a causa del pecado. Es decir, a darnos la oportunidad de tener seguridad eterna de salvación. Así es, por eso para nosotros como iglesia, como pastores, es tan importante que esto quede grabado en tu corazón, que sea de las cosas que tengas por seguro, porque es el deseo del Señor. Él ya hizo esa obra de salvación, envió a su Hijo, entregó su vida por amor a nosotros, pero debemos tener la fe y la confianza, y por eso es importante conocer lo que dice la palabra del Señor. Así que tus hijos, tu familia, es importante que conozcan esta verdad y que lo creamos de todo nuestro corazón y lo vivamos. También es importante ver, amor, que en la palabra del Señor los mismos apóstoles, ese era el tema número 1. Ese era el tema. Su predicación. Su predicación era este tema. Y vamos a mirarlo en capítulo de Hechos 20, versículos 20 y 21. Hechos capítulo 20, versículos 20 y 21. Aquí está hablando el apóstol Pablo y dice, y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando tanto a judíos como a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Qué versículo tan claro, amor. Nada que sea útil, dice el apóstol Pablo, he rehuido de enseñaros, testificando públicamente y por las casas.
Bueno, como en este tiempo lo hemos estado haciendo, a través de transmisiones en el hogar y a través de transmisiones que cada uno está recibiendo en sus hogares, como también públicamente, a través de servicios en lugares públicos o a través de la iglesia o el templo. Pero esto es lo que ellos enseñaban. Las dos condiciones están aquí: el arrepentimiento para con Dios y la fe en el Señor Jesucristo. Tu fe debe ser pura, tu fe no debe estar contaminada de otro tipo de creencias en otras cosas o personas o nombres o ideologías, sino debe estar en una sola persona. Porque realmente el único camino al Padre es su Hijo Jesucristo, aquel que Él envió. El único que puede llevarte al cielo es el único que vino del cielo. La única solución para el pecado, el problema de la humanidad, la mayor pandemia, lo más grave que cualquier otro virus que esté trayendo muerte, más terrible que el coronavirus, es el pecado. Y el problema es que todos somos pecadores y por el pecado estamos separados de la gloria de Dios. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Él dio a su Hijo Jesucristo y Cristo murió por nosotros. ¿Y cuándo murió por nosotros? ¿Cuando éramos buenos? Dice la palabra de Dios en la carta a los Romanos que cuando éramos pecadores y enemigos de Dios a causa del pecado, Él dio su vida por ti y por mí. Qué hermoso, amor, es ver la simplicidad, sería la palabra correcta, de lo que aún nosotros debemos hacer frente a la magnitud del regalo maravilloso de Dios. Porque Dios nos da la salvación eterna con algo tan simple, y es poner nuestra fe y nuestra confianza en el Señor. Porque es importante entender, y es lo que dice la palabra del Señor, que nosotros no somos salvos por obras, que nosotros somos salvos es por la fe, por creer en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Algo importante que vemos en ese pasaje, amor, y dice es que algo que ellos predicaban era arrepentimiento para con Dios. Quizás hay personas que no saben qué significa realmente la palabra arrepentirse. Y la palabra arrepentirse no es que en el momento comete pecado y dice, como que me equivoqué, como que estoy haciendo mal, sino arrepentirse es dar media vuelta y cambiar de dirección. No es simplemente sentirme mal y seguir haciendo lo que estoy haciendo, sino es reconocer que necesito a Jesús, que necesito que Él cambie mi vida y dar un giro, no de 360 grados, sino un giro de 180 grados en dirección opuesta a ese caminar en el que estábamos. Y realmente ese cambio tiene que ver porque las personas dicen, bueno, entonces voy a comenzar a hacer cambios en mi vida, voy a comenzar a ser una persona más honesta, voy a dejar mi vulgaridad, voy a dejar mi ira, mi enojo, voy a dejar el chisme y otra serie de cosas que estoy viendo que están en mi vida y voy a cambiar. Pues no se trata de que cambies en tus fuerzas, porque luego te vas a dar cuenta que no puedes, porque Jesús dice, el que hace pecado es esclavo del pecado y un esclavo no tiene voluntad propia. Cuando la Biblia habla de arrepentimiento y el significado bíblico de esta palabra que está en el griego y que del griego se traduce al castellano arrepentimiento, es la palabra metanoeo. Etimológicamente su significado significa cambio de pensamiento. Son dos palabras unidas, meta, noeo, cambio de mentalidad, cambio de pensamiento, cambio de vida. Así que este cambio o este arrepentimiento que se da es que hasta ahora yo he manejado y he direccionado mi vida según mis impulsos, según mis deseos, según mi opinión, según mi voluntad, pero ahora muero a mi voluntad y nazco a la voluntad de Dios. Ya no voy a tomar el control de mi vida, sino que se lo voy a ceder a Jesús. Por eso nosotros hablamos los predicadores acerca de que Jesús necesita en tu vida estar sentado en el trono de tu corazón. Porque cuando hablamos de trono, hablamos de quién gobierna. De allí que hay muchas personas que como creen en Dios, conocen Biblia,
saben algunos coros o canciones, van a la iglesia, pero sus vidas no han cambiado, porque realmente no le han entregado el señorío de sus vidas a Jesús. Y esto tiene que ver con el verdadero arrepentimiento. Y ahora creer en el Señor Jesucristo, porque vemos que ellos predicaban, y ahí el texto en Hechos 20 es muy claro, dice que predicaban arrepentimiento para con Dios y la fe en el Señor Jesucristo. Y fe en el Señor Jesucristo es creerle a Él su palabra, es descansar en su palabra. Es que si Él lo dice, yo lo creo. No lo pongo en duda, no lo pongo en tela de juicio. Esa palabra que viene de Él para mí es la máxima autoridad. Eso significa creerle a Él y creer en Él. Creo en Jesús. Pero a mí me extraña, me sorprende que hay personas que dicen creer en Jesús, pero cuando enseñamos lo que Jesús dice, dicen, no, eso sí yo no lo creo. No estoy de acuerdo, no me parece. Yo prefiero llevar mi vida a mi antojo o a mi acomodo. Realmente no le Y están entonces creyendo. no están creyendo realmente en Jesús. Así es. Así que es importante que entendamos que es eso, es creer en Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador, es invitarlo para que Él venga a nuestra vida. Por eso quizás has escuchado cuando los predicadores o les compartimos acerca de la oración de fe, de que han recibido a Jesús en esa oración de fe. Realmente no es que haya una oración que tenga el poder de darte salvación, no. Lo que te da la salvación es que recibas a Jesús como tu Señor y Salvador con todo tu corazón y se lo expreses con tus propias palabras, porque hemos visto, amor, en nuestro caminar cristiano durante estos años como líderes, como pastores, personas que repitieron esta oración, personas que hicieron esta oración, pero que terminado el de hacer esta oración salieron a vivir sus vidas como si nada hubiera sucedido. Entonces es allí donde decimos verdaderamente no hicieron esa oración de corazón, sino lo hicieron como por repetir algo, pero en su corazón no estaban deseando que esas palabras de que Jesús entrara en sus vidas sucediera. Por eso es tan importante, no es tanto lo que alguien te dice que digas, sino es que realmente tengas la convicción y que sepas el por qué es necesario que Él entre en tu vida, porque es el único que puede darnos la salvación y la vida eterna, es el único que tiene palabras de vida eterna. Jesús lo habló, lo ejemplificó o nos lo explicó gráficamente con aquella parábola del sembrador. La semilla que cae en tierra, pero queda ahí fuera. Entonces las aves vienen, la comen, y esa semilla nunca realmente llevó a cabo su función de dar fruto. En cambio hubo una semilla que cayó en la tierra, pero se sembró, y pronto brotó, creció y dio mucho fruto. Allí es cuando la palabra de Dios realmente la interiorizamos, la recibimos, la creemos. No solamente vino para afectar intelectualmente nuestro pensamiento, qué bonito, qué estupendo esto que me están enseñando, me parece agradable, qué bonito que es esto, pero nunca la interiorizamos, nunca realmente la abrazamos, nunca realmente la creemos, nunca realmente nos llenamos de convicción de que realmente es la palabra de Dios y la palabra de Jesús y cambiamos de acuerdo a lo que ella nos dice. Así que, amados, es importante que esta noche nosotros sepamos que podemos tener seguridad de salvación, no porque descansa nuestra confianza en nuestros sentimientos, pareceres o emociones, sino porque nuestra fe descansa en lo que Dios ha dicho, nuestra fe descansa en lo que dice Dios en su palabra para ti, para mí, para nosotros. Y aquí está la promesa y ojalá este versículo lo tengas escrito, lo subrayes en tu Biblia y ojalá lo memorices. Y es lo que dice la palabra del Señor en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 11 y 12. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 11 y 12. Lo vamos a leer en las dos versiones. Primero, porque nos amplía, correcto, nos amplía mucho más. Para tomar más sentido, leamos desde el versículo 10.
Aquí Juan está diciendo, hay un testimonio, es decir, la palabra que ellos han anunciado. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, 2 puntos, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. Qué versículo tan claro, amor. En esta versión dice lo siguiente: todo el que cree en el Hijo de Dios sabe en su corazón que este testimonio es verdadero. Los que no lo creen en realidad llaman a Dios mentiroso porque no creen el testimonio que Él ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios ha dado. Él nos dio vida eterna y esa vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Aquí nos habla la palabra del Señor. ¿Quién es el que tiene la vida eterna? Y la palabra del Señor nos lo afirma y reafirma, y es el que tiene a Jesús, no el que cree en Dios. Me encanta. Y es importante aclarar porque muchos dicen, no, pero si es que yo soy una persona de mucha fe porque desde que soy pequeño tengo mi fe puesta en el Dios, el que creó los cielos y la tierra. Yo me levanto todos los días y le entrego mi vida a Dios y le entrego mi familia a Dios y piensan que ahí ya está la salvación. Pero aquí la palabra es muy clara en decirnos el que tiene al Hijo de Dios. El que tiene al Hijo tiene la vida eterna. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida eterna. Y aquí es donde muchas mentiras que el enemigo ha querido colocar en una vida de religiosidad, que no, desde que tú creas y confíes en Dios y te apoyes o de alguno de sus santos o de alguno de esos hombres de Dios, porque hay personas que uno ve que son muy devotas a muchos personajes de la palabra del Señor, aún a la misma María, que fue una mujer de Dios, que Dios escogió, maravillosa mujer, tuvo que tener un corazón muy especial para que Dios la hubiera escogido y a través de esta mujer colocar ahí su Hijo y nuestro Salvador. Pero la salvación es clara en decirnos que es a través de Jesucristo. Así que tu fe debe estar 100% es en Jesús, porque es el único que puede traer salvación y vida eterna. Los que no creen a ese testimonio, dice ahí Juan, el escritor, le están diciendo a Dios mentiroso. Y el testimonio que Dios ha dado es que la vida eterna está en su Hijo. Por eso la Escritura afirma, el que tiene al Hijo tiene la vida. Porque entonces estamos diciendo, ¿no basta con creer en Dios? Pues por ejemplo, la carta de Santiago capítulo 2, versículo 19 dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces, pero también los demonios creen y tiemblan. Los demonios también creen en Dios. Qué tremendo, ¿verdad? Pero lo que no harán los demonios es obedecer a Dios y confiar en Dios y seguir la voluntad de Dios. Por eso Jesús dijo en Mateo capítulo 7, verso 21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre. Y la primera voluntad que el Padre tiene para ti y para mí es que nosotros recibamos a su Hijo y creamos que en Él está la vida eterna. Por eso volvemos a insistir en el capítulo 1 del Evangelio de Juan, donde dice la Escritura, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a ellos les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aquí también se quita con ese versículo, amor, la mentira de que todos los que nacen en el mundo son hijos de Dios. Y no es así. Todos los que nacimos somos creación de Dios. Ese bebé que hoy están saliendo en los brazos de esa mamá, ese recién nacido,
es una creación maravillosa de Dios. Dios estuvo allí interviniendo en la formación de ese Y si bebé. llegase a morir, va al cielo, porque en él no hay conciencia de pecado. Así Jesús es. dijo de ellos y de los tales es el reino de los cielos. Pero ese bebé crecerá y tomará decisiones y aprenderá a pecar y se desviará del camino. Y si nosotros no lo instruimos, de allí que hay gente que pregunta, ¿por qué enseñamos a los niños? Y bueno, si ellos ya están salvos, ellos van para el cielo, ¿por qué enseñamos a los niños la Biblia? Bueno, porque ese niño que hoy está balbuceando, gateando, aprendiendo a caminar, en algún momento se convertirá en un joven, en un adulto que necesitará tomar una decisión personal, de manera personal, autónoma, por Jesús. Y más vale que hayamos sembrado buena palabra en ellos para que ellos no se desvíen, como dice la Escritura. De niños les enseñamos la palabra para que cuando crezcan no se aparten de Dios. Vaya que es algo que como padres necesitamos tener en cuenta. Tú, papá, mamá que nos estás escuchando, es importante, más aún en estos tiempos, que tomemos tiempo con nuestros hijos. Aquí ustedes nos están viendo, pero aquí alrededor nuestro están nuestros hijos escuchando esta palabra, porque sabemos que de parte de nosotros hay una responsabilidad en nuestras vidas. No es el hecho de que porque seamos pastores ya da por hecho de que nuestros hijos también ya aman y creen en el Señor, que es nuestra labor todos los días sembrar continuamente esta palabra para que cuando ellos lleguen al momento, a la edad de tomar la decisión, la tomen sin ningún temor, sin ninguna duda y con la confianza de la palabra del Señor. Así que te animamos para que tú también apartes esos tiempos. Tus hijos viendo Netflix no van a creer en Jesús. Tus hijos viendo películas, viendo redes sociales, tus hijos allí sentados en una pantalla de un computador, de un celular, no van a aprender a amar a Jesús. Si tú no te encargas de enseñarle a tus hijos a amarlo, el mundo se va a encargar de que no amen a Jesús, que no lo reciban como Señor y Salvador. Así que es una gran responsabilidad para nosotros como padres. Y para finalizar, queremos hacerte esta pregunta. ¿Has invitado a Jesús a vivir y a morar en tu corazón? La pregunta estaría entonces con esta otra. Si has oído la voz de Jesús tocando a tu puerta, ¿le has abierto? ¿Le has invitado para que Él sea cenando contigo? Para que a partir de ese momento establezcas una nueva relación con Jesús, para que Él venga a habitar por la fe en tu corazón. Si es así, entonces tienes la vida eterna. Porque si tienes al Hijo, lo dice la primera carta del apóstol Juan, tienes la vida eterna. Pero si no tienes al Hijo, no tienes la vida eterna. Aunque tengas fe en Dios. Pero si no tienes al Hijo, no tienes la vida eterna. Así que para que salgamos de dudas, ¿por qué no esta noche una vez más, si alguien, si tan solo uno o una, dice, no creo que Jesús viva en mi corazón? Pero si has escuchado hoy su voz a través de esta palabra que hemos leído, que es su palabra, entonces respóndele, abre la puerta. Es decir, ábrele hoy tu corazón y entrégale tu vida y tu voluntad. Y a partir de hoy vas a nacer en la familia de Dios. Y en nuestra próxima cita vamos a aprender cómo crece ese bebé espiritual en la familia de Dios. Así que quiero invitarte a que hagas esta oración conmigo. Y sabiendo lo que dice la carta a los Romanos en el capítulo 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios a Él le resucitó de entre los muertos, serás salvo o salva. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Así que tiene que haber convicción, pero también confesión. Y estas son las dos cosas que queremos guiarte a tener en este momento a través de esta oración guiada. Allí donde tú estás, inclina tu rostro, si te es posible cierra tus ojos y haz esta oración con nosotros en voz audible, que tú mismo, que tú misma puedas escucharte hacer esta oración. Y por favor, coloca toda tu voluntad en decir estas palabras de todo tu corazón. Dile conmigo al Señor Jesucristo,
Señor Jesucristo, he oído tu voz, he oído tu palabra, y yo reconozco que he pecado y soy pecador. Te abro en esta noche la puerta de mi corazón y te invito a entrar y te recibo en mi vida como mi Salvador. Perdona todos mis pecados, perdona mi maldad. A partir de hoy quiero ser tuyo, quiero ser tuya. Te entrego el trono para que en él te sientes y desde hoy direcciones mi vida. Yo quiero seguirte, enséñame a seguirte, enséñame a caminar de tu mano, enséñame a crecer en la confianza de la verdad de tu palabra. Desde hoy, Señor, quiero tener en mi corazón esta seguridad de que te tengo a ti y contigo tengo el perdón, la salvación y la vida eterna como el regalo que recibo al creer en ti por causa del amor de mi Creador, a quien hoy, a partir de hoy, mi Dios y mi Salvador, eres tú, Señor. Gracias. Amén. Y amén. Familia Epicentro, llegamos hasta este tiempo, el final de esta transmisión. Un abrazo, familia Epicentro, que el Señor les continúe bendiciendo y que tengan una feliz y bendecida noche. Que Dios les guarde.